naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian dos mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia viven la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia está la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica. Quiero poner la pantalla. Bueno, buenas noches. Reciban un cordial saludo, estimados amigos, invitados. Un saludo a Julio Corrales, presidente de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad. Es un gusto para la red poder contar con todos ustedes esta noche. Antes de dar inicio con el evento de hoy, quiero recordarles que el próximo martes, 14 de julio, tendremos, y a la misma hora en esta plataforma de la red, tendremos el tema de entendiendo las políticas públicas de seguridad claves para mejorar la legitimidad y la eficiencia. Este evento estará dirigido por el doctor Fernando Gabriel Zaragoza, quien esta noche también nos acompaña. Así es que voy a romper el protocolo, quiero antes de dar inicio al evento, darle las buenas noches primero a don Fernando Berrocal, quien es el conferencista de esta noche,
agradecerle, don Fernando. Vamos a romper el hielo con este evento, don Fernando Berrocal. Buenas noches, ¿cómo me escucha? Lo escucho muy bien. Lo escucho muy bien. Muy contento de estar siguiendo estas actividades. Muy contento y la verdad que muy conforme. Excelente. Gracias, don Fernando. Gabriel Zaragoza, gracias. Hubo una interrupción. Le doy la palabra al licenciado Fernando Berrocal para que envíe el saludo y luego le doy la palabra a don Fernando Gabriel Zaragoza, quien es nuestro conferencista de la próxima semana. Don Fernando Berrocal, adelante. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a la Red Nacional de Profesionales en Seguridad. Un gran gusto, un gran placer estar aquí. Saludo muy especialmente a sus invitados internacionales en Argentina, en Colombia, en Suiza, y también saludo muy especialmente a todos los que tienen el gusto de haberse unido a esta transmisión. Muchísimas gracias, y cuando usted me diga, con mucho gusto comenzamos a conversar. Muchísimas gracias, don Fernando Berrocal Soto, nuestro conferencista de esta noche. Don Fernando Berrocal Soto, quiero presentarle a otro tocayo suyo, al doctor Fernando Gabriel Zaragoza. Se encuentra en la República de Argentina, quien es nuestro próximo conferencista el próximo martes. Doctor Gabriel, adelante, buenas noches. Tiene el micrófono apagado, doctor Gabriel. Puede encender su micrófono. Excelente. Ahora sí. Bueno, para mí es un placer estar siguiendo las actividades de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad de Costa Rica. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de escuchar a otros profesionales que seguramente voy a poder aprender mucho. Así que le agradezco por la invitación y bueno, a su servicio para lo que necesite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Igual el saludo para todos nuestros asistentes de esta noche al evento. Sin duda alguna, un evento de gran importancia. Vamos a darle la palabra y los micrófonos al licenciado Fernando Berrocal para que dé inicio al evento de esta noche. Adelante, licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Ya había saludado a todos los que están participando y a todos los que nos están escuchando. Yo quisiera primero situar un poco, como hay invitados internacionales, estas cosas que voy a decir, pues los costarricenses las conocemos, pero conviene poner un poco en perspectiva el tema. Este país, en la época de los años 40, sufrió una gran transformación, primero en el gobierno, digamos, de inspiración social cristiana del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, con una serie de reformas sociales y también que vinieron a complementar, digamos, la vieja tradición muy fuerte en este país liberal de los derechos individuales, pero a eso se le sumó todo el tema de las garantías sociales. Y además se creó una institución que en estos días ha demostrado la visión que tuvo el doctor Calderón Guardia, que fue la Caja Costarricense del Seguro Social. A partir de ahí arranca una evolución que hace de Costa Rica un país diferente, un país singular, un país con características muy particulares. Después de los acontecimientos del año 1948, que fue el último conflicto o guerra civil que tuvo este país, vino el gobierno de don José Figueres, y no solamente se profundizaron estas reformas, sino que además se tomó lo que a mi juicio, y ahí es donde realmente comienza esta intervención, es quizás la decisión histórica más importante que tomó Costa Rica en el siglo XX, que fue la abolición de las Fuerzas Armadas, o sea, la abolición del ejército. Todo esto fue luego recogido en la Constituyente del año 1949, no solo
todo el capítulo de garantías sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social, sino también fundamentalmente, y quiero leer lo que dice, situar el contexto, el artículo 12 de nuestra Constitución Política, que dice así: se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas de policía necesarias. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que todo ese conjunto de reformas sociales que dieron origen a la Caja Costarricense del Seguro Social tuvieron un desarrollo en el transcurso de toda la década siguiente y la segunda mitad del siglo XX. Vino la universalización de los seguros sociales para nacionales y para extranjeros, vino todo el concepto de la medicina preventiva, que cambió totalmente el enfoque de la seguridad social, con unos centros de atención básica, los famosos CEBAIS, y luego todo el sistema hospitalario y se creó todo un sistema de seguridad social que en estos días de la pandemia ha demostrado que su eficiencia, su solidez, y que seguramente, y lo digo con mucho orgullo, es uno de los mejores sistemas de seguridad social en América Latina. Pero no pasó lo mismo en el tema de la fuerza pública y en el tema de la abolición del ejército. Solamente se dieron dos reformas importantes. Una, muchos años después, al fin del gobierno del presidente Daniel Oduber en el año 1978, en la que se crea y se divide el concepto de policía, creando por una parte el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, al que luego se le adjuntó también la Defensoría Pública, o sea, la Fiscalía, la Defensoría y el OIJ, pero fundamentalmente esta policía, el OIJ, como policía represiva, como policía de investigación y policía represiva, digamos, a partir del momento de que se comete el hecho criminal. Y se decide que la fuerza pública es la policía preventiva. O sea, se le asignan funciones de policía preventiva a la fuerza pública. Y luego otra reforma 20 años después, en el año 94, que es la Ley General de Policía, la Ley 7410. Pero a esa ley me voy a referir con posterioridad. Entonces, a partir del año 78, sí queda claramente establecido, digamos, en institucionalidad costarricense, que tenemos una fuerza pública, unas fuerzas de policía preventivas y una fuerza pública o una policía represiva, que es el organismo de investigación judicial. Por cierto, el organismo de investigación judicial o el Ministerio Público en el ámbito y en la esfera del Poder Judicial. Con lo cual, digamos, se garantizaba aún más la independencia de esta fuerza de policía, que es el organismo de investigación judicial. Luego, ahí se van haciendo leyes, ¿verdad? Se van haciendo leyes y se van creando distintas policías, algunas por legislación y otras por incluso por decreto ejecutivo, simplemente por una decisión administrativa entre el presidente y el ministro, y se crean distintas policías. Y todo esto hizo que llegáramos, digamos, a una dispersión de todo eso que llamamos la fuerza pública, con estas funciones de policía preventiva. Incluso dentro del Ministerio de Seguridad Pública hay 3 policías. Lo que es propiamente la Fuerza Pública, la Guardia Civil, como la llamamos usualmente, la Sección Aérea con su propia ley y el Guardacostas con su propia ley. Por una costumbre
y por una cuestión de hecho, se entiende que el director general de la Fuerza Pública es el coordinador de todas estas tres fuerzas básicas que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. Pero hay incluso, fíjense ustedes cómo no se ha logrado desarrollar esto y resolver una serie de asuntos, digamos, que tienen que ver con la legislación, que el propio ministerio es la suma de dos ministerios. Es el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública. Y los dos ministerios existen, están fusionados de hecho. Y existía en el Ministerio de Gobernación, que prácticamente fue absorbido por el Ministerio de Seguridad Pública, lo que se llamaba antes la Guardia de Asistencia Rural. Y hago referencia a la Guardia de Asistencia Rural porque ese es un concepto que se quedó ahí perdido y fue sustituido posteriormente por el concepto de la policía comunitaria. Pero ese es un concepto muy bueno, porque la vieja Guardia de Asistencia Rural, que ya no existe, era una policía de pueblos y villas, o sea, una policía vinculada a las comunidades, en que el policía estaba realmente identificado, vinculado a su cantón, a su pueblo, y ejercía por esto unas funciones de prevención, pero también tenía un perfil, digamos, de lo que podríamos llamar una doctrina policial costarricense. Se trató de superar posteriormente con la policía comunitaria, pero ahí está, e incluso hay un problema ahí, no se ha resuelto, nadie ha puesto, digamos, resolver este asunto, y ahí hay una incongruencia, porque en un solo ministerio hay dos ministerios, y hay absurdamente dos departamentos legales, dos proveedurías, etcétera, 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 con una duplicidad de funciones que no vienen al caso, aunque en la cúpula hay un solo ministro. Paralelamente, a la par de estas tres fuerzas básicas que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, que es, repito, la sección aérea, guardacostas y lo que es propiamente la policía, la fuerza pública, hay otra serie de policías en otros ministerios. Solo para citar algunas, la Policía de Tránsito en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Totalmente independiente. La Policía de Migración, bueno, está en el ámbito del Ministerio de Gobernación y Policía, ahora pues vinculada a este único ministerio, pero legalmente adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía. La Policía de Control Fiscal en el Ministerio de Hacienda. La Policía Penitenciaria en el Ministerio de Justicia. Y luego, por decreto, se han creado otras policías, digamos, nosotros creamos la Policía de Fronteras, porque cuando llegamos al gobierno, pues éramos un país de fronteras abiertas, habían eliminado la Policía de Fronteras, volvimos a crear la Policía de Fronteras para poner protección en las fronteras, e incluso tratamos por todas las formas de diferenciar esa policía, no solamente en sus uniformes, por las condiciones climáticas, geográficas diferentes entre las zonas fronterizas del Valle Central, también de dotarlas de un tipo de armamento diferenciado por el tipo de función que tenía que cumplir. Está también la policía turística por el boom que tuvo el turismo en Costa Rica. Y aparte de todo este esquema de distintas policías, está la Dirección de Inteligencia y Seguridad, también con su propia ley diferenciada completamente de este esquema, adscrita al Ministerio de la Presidencia, a la Casa Presidencial. Hay una pequeña, pero es que no debería ser pequeña, debería ser el centro de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, una dirección de inteligencia policial, pero está por otra parte la DIS,
¿verdad? Con recursos, con apoyo de la Embajada Americana, con un gran interés por los temas, digamos que tradicional e históricamente manejaba la DIS, que tenían que ver pues con la confrontación ideológica, con temas de seguridad nacional, etc. Luego, en el año 1994, el 30 de mayo, se proclama o se legisla y se crea la Ley General de Policía. Y yo de la Ley General de Policía lo que quiero destacar es un elemento. Y ese elemento es el tema del Consejo Nacional de Seguridad. Ahí, por lo menos, en la Ley General de Policía hubo un intento de, en un Consejo Nacional de Seguridad, de poner un poco de orden, digamos, funcional, de eficiencia policial en esta atomización de fuerzas dispersas que están en el área de la seguridad preventiva de este país, y además de armonizar con esa otra policía represiva que es el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. Pero todo esto está por la libre, ¿verdad? Hay un informe, cuando yo llego al ministerio, año 2006, perdón, yo me encuentro con un informe de la Contraloría General de la República del año 2007, que para mí es muy importante cuando comienzo a valorar toda esta situación. Y escúchenme bien, la extrema debilidad del ministro de Seguridad Pública, que en esta dispersión, recuerdo solo para contar una anécdota, yo quería que los tráficos, la policía de tránsito, ¿verdad? Mejor pagada que la policía normal y corriente. Y yo quería que la policía de tránsito se sumara. Era una forma de sumar un grupo importante de policía de tránsito. Y recuerdo que en un debate sobre este tema en el Consejo de Gobierno, en ese momento era una mujer, una señora muy respetable, me dijo: no, ministro Berrocal, con mi policía no se meta. O sea, cada ministro ve esas policías como propias, ¿verdad? El ministro de Hacienda, la policía fiscal como propia. El ministro de Obras Públicas, la policía de tránsito como propia. Porque así lo dice la ley. Entonces, hay un informe de la Contraloría General de la República del año 2007 que dice textualmente: mediante el informe tal y tal, determinó que a pesar de los esfuerzos, o sea, porque todos los ministros hacían esfuerzos por tratar de poner orden en esta dispersión de fuerzas policiales, que a pesar de los esfuerzos, dice la Contraloría General de la República, después de una investigación muy a fondo que hizo, el sector de seguridad ciudadana no opera bajo un marco integrado de políticas públicas que permita la ejecución eficiente y coordinada de las acciones institucionales y logre impacto en la creciente criminalidad. Bueno, ahí en ese momento creciente criminalidad es que era el boom del narcotráfico. Estábamos enfrentando lo más dura oleada del narcotráfico internacional, y ahí se me olvidó hablar de una policía muy importante, que es la Policía de Control de Drogas, la PCB, que también tiene su propia ley y que está adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, pero con una gran independencia. Dice en este informe, sigue diciendo la Contraloría General de la República: hay una débil regulación de los mecanismos de cooperación y coordinación entre los poderes del Estado, inoperencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública como encargada de girar políticas generales a los cuerpos policiales, limitada composición de la estructura del sector de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, limitaciones en la generación de información confiable y oportuna. La DIS, si el ministro tiene una buena
coordinación con el director general de la DIS, la DIS da información, pero si la DIS no quiere, no pasa información. Se la pasa al ministro de la presidencia, pero no se la pasa orgánica, institucional y funcionalmente al Ministerio de Seguridad Pública, e igual con todas las otras policías. Bueno, sobre la base de esto, yo conseguí unos recursos internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y firmé un convenio con la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica para que tratáramos de poner orden en esta dispersión de fuerzas y de policías que existen en la realidad de los hechos. La primera conclusión que quiero yo plantear sobre la mesa es que esto, como le dije hace un año, que el ministro actual, el ministro Michael Soto, que es un funcionario del organismo de investigación judicial, que está en este momento como ministro de Seguridad, un buen profesional, me invitó a su despacho, yo fui y le dije, mire, Michael, el problema es este. Y yo presenté desde mayo del 2014 a la Asamblea Legislativa, precisamente con ese, ya yo me había ido del ministerio, ya yo no era ministro, cuando yo salí del ministerio todo volvió a caerse, ¿verdad? Esta descoordinación de fuerzas, pero con el apoyo de algunos expertos en seguridad, incluso algunos de ellos están escuchando, porque he visto ahí quienes me escuchan, y discutimos estas cosas. Enrique Rodríguez, que vi que está ahí, Coronel Calderón, con quien también algunas veces conversé de estas cosas, expertos en seguridad ciudadana. Pero fundamentalmente me conseguí un grupo de procuradores, amigos, y redactamos este proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y a la Ley General de Policía, bajo la idea de articular todas estas cosas. No, y quiero que esto me entienda, no de crear una sola policía, porque eso no va, no es posible, eso no sería viable, incluso hasta por razones presupuestarias. La verdad es que no debe importar que la policía de tránsito la pague el Ministerio de Obras Públicas. Sí molesta que los policías de tránsito ganen más que los policías de seguridad pública. O sea, ahí también hay una distorsión de salarios, de escalas salariales, que no debe ser. Tampoco molesta pues que la policía de Hacienda salga del presupuesto del Ministerio de Hacienda, o que la policía penitenciaria salga del presupuesto del Ministerio de Justicia, en el caso de la policía penitenciaria. Pero sí la necesidad de articular todo esto, de que el ministro de Seguridad y el director general de la Fuerza Pública no tenga que gastar energía, esfuerzos en que por las buenas, por una labor casi política, de convencimiento, de amistad. Por ejemplo, yo debo decir que el tiempo que fui ministro de Seguridad Pública tenía una excelente amistad con Jorge Rojas, que era el director de la OIJ, con Francisco Dalenés, que es abogado, igual que yo, colega, que era el fiscal general de la República, y nos reuníamos, y llevaba al director general de la policía, y teníamos unas reuniones entre esas, digamos, dos grandes divisiones. Policía preventiva, ministro de Seguridad con director general de la Fuerza Pública, y policía represiva, fiscal general con el director de la OIJ, y ahí creamos una sinergia que hacía mucho más eficiente, que le daba mucho más funcionalidad institucional. Pero a la par de eso les conté, por ejemplo, la anécdota con la ministra de Obras Públicas, con mis tráficos no se meta, ministro Berrocal. O sea, una cosa absurda. Entonces, presentamos este proyecto para crear un sistema
de seguridad ciudadana, un sistema nacional de seguridad pública. No importa que mantengan los presupuestos, pero que sí que haya una estructura que permita varias cosas. Varias cosas que sí me parece que son fundamentales desde el punto de vista de la idiosincrasia democrática costarricense. En primer lugar, que sea una policía civilista. Ese es el concepto básico. Una policía civilista, una policía democrática, una policía al servicio del Estado de Derecho. Que sea una policía profesional. Ahí quisiera yo decir que en el gobierno de doña Laura Chinchilla se consiguió un financiamiento de la República Popular China y luego también un financiamiento de la Comunidad Económica Europea, y tenemos una espléndida Escuela Nacional de Policía, unas formidables instalaciones en la región atlántica del país, con la Escuela Nacional de Policía, con toda la tecnología que uno se pueda imaginar. Bueno, hay que hacer que todas las policías se formen en esa Escuela Nacional de Policía. Incluso la policía represiva, con sus propias especialidades. No digo que no, porque no todos van a entrar en la formación básica de los policías, pero luego pueden haber sus especialidades. Pero tenemos un gran centro, podemos tener un gran centro de formación profesional de todas las distintas policías. Pero hay que hacerla eficiente, hay que hacer funcional el trabajo de las distintas policías. Y eso solo se logra con un sistema que esté institucionalizado legalmente y en que sí, porque cuando yo planteo estas cosas, entonces le he planteado en distintos foros, me dicen, no, pero es que estás hablando como si lo que quisieras plantear es la creación de un ejército. En absoluto. No se trata, pero sí, no tenemos ejército, está bien, desde el año 49, pero eso no es una excusa para no tener una policía disciplinada, profesional, vertical, con sus mandos y sus jerarquías completamente establecidas, que funcionen de una manera articulada, y no que tenga que andar el director general de la Fuerza Pública o el ministro viendo a ver cómo coordina todo esto para hacer más eficiente la lucha contra la criminalidad y la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, una policía que tenga sus armas de reglamento y diferenciadas. Yo tuve una lucha enorme, porque decía, pero ¿cómo voy a mandar con las mismas armas de la Guardia Civil aquí en San José a la Policía de Fronteras, a la frontera? Con los problemas que tenemos en la frontera, tiene que ser un armamento diferenciado, tiene que ser una policía con un tipo de formación distinta, la Policía de Fronteras. Bueno, pero todo dentro del Estado de Derecho. Y aquí surge, y quiero plantear además, la peor de las dispersiones a mi juicio. Y la peor de las dispersiones tiene que ver con las policías municipales. Yo estoy absolutamente a favor de las policías municipales. Me encanta que las municipalidades tengan sus propias policías. Creo que eso ha desahogado muchísimo el trabajo de esta especie de policía nacional que es la fuerza pública. Pero lo que no puedo estar de acuerdo es que las policías municipales son las policías del alcalde. Eso no puede ser. Hay experiencias fatales. Conozco personalmente, porque después de que salí de ministro estuve 2 años muy vinculado como consultor internacional en México, la situación de México. Hay policías. Sí. Adelante, Fernando. Hay policías totalmente captadas por el narcotráfico. El problema de México es la Policía Federal, las policías estatales, las policías municipales, las policías comunales, en fin. Las policías municipales ayudan muchísimo, cumplen funciones importantísimas. Pero hay una ley que regule a las policías municipales
y no hay una ley tampoco que las articule con este esfuerzo general que debe estar centrado en el Ministerio de Seguridad, Gobernación, Policía y Seguridad Pública como ente rector de todas las diferentes policías. Por supuesto, todo esto bajo un Consejo de Seguridad Nacional amplio, que debe ser coordinado por el presidente de la República o delegado por él, por el presidente de la República como comandante en jefe, como jefe de las policías, y coordinado ya sea por el ministro de Seguridad, a mi juicio por el ministro de Seguridad, pero debe estar también el ministro de la Presidencia, debe estar el ministro de Justicia, debe estar, claro está, el fiscal general de la República, y creo que también debe estar el presidente de la Sala Tercera, que es la sala que ve toda la parte criminal dentro del Poder Judicial, y debe estar también el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Para qué? De la Asamblea Legislativa, para que todos los poderes del Estado puedan delinear una política de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. Y por supuesto con su propia secretaría y bien articulados la Dirección General de la Fuerza Pública con el director general del organismo de investigación judicial. Y debe existir una instancia de coordinación, pero la coordinación obligada por ley con reuniones frecuentes y con una estructura vertical bien establecida de mando de los jefes de las distintas policías. A mí me gusta que se llame el Estado Mayor Conjunto, pero cuando he planteado esto, me dicen que eso es demasiado militar. Bueno, pues que no se llame el Estado Mayor Conjunto, que se llame la Comisión Nacional Policial, pero en donde efectivamente el director general de la Fuerza Pública con los directores de la Policía Fiscal, de la Policía Penitenciaria, de las distintas policías, puedan efectivamente pues, definir trabajos conjuntos, acciones conjuntas, operativos conjuntos, para darle mucho más eficiencia a la función policial. Todo esto también, hay un capítulo que quisiera además introducir, que tiene que ver con lo siguiente. Hay más o menos 15,000 hombres en la fuerza pública, que controla el eje central del Ministerio de Seguridad Pública. Pero si sumamos efectivamente de una manera coordinada y eficiente, con un consejo y una estructura bien establecida, jerarquizada, disciplinada, todas las distintas policías podríamos posiblemente estar cerca de los 19,000 o 20,000 hombres. Por afuera de todo esto, y esto fue algo en lo que yo también me empeñé, está la seguridad privada. Y aquí me parece que este es un tema que hay que analizarlo. Hay una ley que tiene que ver con los temas de las empresas de seguridad privada. Pero creo que ahí hay que poner mucha atención a eso. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación cuando yo era ministro, eso luego lo abandonaron, de la fuerza pública con estas diferentes empresas de seguridad privada, porque la verdad es que pues ya la seguridad privada puede jugar un papel auxiliar importantísimo de la policía y de la fuerza pública. Esas empresas de seguridad privada están en los bancos, seguridad bancaria, pero fundamental, que esté totalmente vinculada y articulada con la fuerza pública. En los barrios, todos los barrios, o no todos, pero una inmensa mayoría de los barrios tienen sus propias empresas de seguridad privada. Bueno, que esa empresa de seguridad privada tenga conexión, tenga vinculación, sepa cómo vincularse efectivamente con la delegación de la Guardia Civil en Escazú, en Santana, en San Pedro, en los distintos cantones del país. Los mismas, hay empresas incluso que tienen sistemas de transporte y que cubren todo el territorio nacional. Por ejemplo, por decir un caso, la Cervecería Costa Rica o estas grandes empresas que se dedican a la distribución de víveres y a la distribución de
de productos en los distintos supermercados y pulperías. Bueno, ahí va gente que puede tener una visión del territorio. Ahí hay que hacer un esfuerzo también por vincular de alguna manera orgánicamente, sea como auxiliares de policía. Todos lo sabemos aquí, si entre todos los miembros de lo que podríamos llamar las policías estatales, incluyendo las municipales, pueden andar alrededor de 20,000, en otro tanto o más de, no sé cómo llamarlos, guachimanes o como se quieran llamar, de agentes privados de estas empresas, son 20 o 25,000. Entonces, todo eso para decir que no es falta de hombres, no es falta de recursos, no es falta, lo que falta es una política de Estado, una política pública que articule todo esto. Y luego, finalmente, la parte de rendición de cuentas. Yo creo mucho en el control ciudadano, de verdad que creo mucho en el control ciudadano, y entre más avanza el tiempo y más avanza el siglo XXI, cada vez creo más que el Estado debe estar, o sea, los gobernantes y quienes representan al Estado como autoridades deben estar sometidos a un cierto control ciudadano. En esto se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, pero yo quisiera que esas policías municipales no anden por la libre, sino que con cierta frecuencia el jefe de la policía municipal en el cantón de Escazú, de Santana, o qué sé yo, de San Pedro, donde sea que haya una policía municipal en Desamparados, conjuntamente con el jefe de la policía municipal y el director regional, pues se reúnan con las autoridades de la comunidad, en la alcaldía, con los consejos municipales, en consejos abiertos. Muchas veces la gente tiene ideas, la gente propone, la gente tiene capacidad de señalar errores y también corrupciones, que las hay, y muchas, pequeñas corrupciones, que se pueden controlar si efectivamente existe rendición de cuentas y control ciudadano. Y ahí termino con una de las instancias que, bueno, yo me empeñé mucho cuando fui ministro en fortalecer, que es la inspección policial. Creo que la inspección policial es fundamental. Es fundamental porque en todo ese gran esfuerzo por combatir la criminalidad, por dar seguridad ciudadana, por combatir el narcotráfico, ahora que el narcotráfico está metido por todas partes, ¿verdad? Es que ya no es solamente el problema de los mares o el problema de los acuerdos con la Embajada de los Estados Unidos para parar la droga en el mar cuando viene camino. No, es que la droga está. Es que Costa Rica se transformó en un centro de distribución de droga, y en la época en que yo era ministro era fundamentalmente un espacio de las mafias colombianas. Hoy en día está absolutamente demostrado y es claro que más bien es un espacio de las mafias mexicanas. No sé cuáles de las dos son peores, si las mexicanas o las colombianas, pero lo cierto es que tenemos un tráfico de pulpería en los barrios, en las zonas, en los pueblos, en las comunidades, enorme. Indudablemente esta parte de relación entre fuerza pública, comunidad organizada, tiene que jugar un papel fundamental, o de otra manera vamos a perder la batalla contra el narcotráfico y la batalla por la seguridad ciudadana. Bueno, todas estas ideas están en este proyecto de ley. Esa es la propuesta. Lo presenté en mayo del 2014 y con bastante tristeza y mucha frustración. Debo decir que ahí está en la Asamblea, duerme el sueño de los justos. En la legislatura del 2014 al 2018, algunas fuerzas políticas boicotearon totalmente este proyecto, y en esta administración pues tampoco se ha podido hacer mucho, o no se ha hecho nada. Fui hace un año a hablar con el ministro Michael Soto, él
me dijo que compartía todas estas ideas, que le parecía muy bien, me reconoció que el esfuerzo de coordinación y de articulación para dar un servicio mucho más eficiente es enorme, por la falta de una legislación que obligue y que establezca prioridades y que establezca una cierta verticalidad en el mando y por sobre todo que fortalezca el papel rector del ministro de Seguridad. Le quita muchísimo tiempo y muchísimas energías a todos los ministros. A mí me parece, para concluir, que hay fuerzas que no quieren, en este país, que no quieren que esto se haga. Y me da mucha pena decirlo. Yo creo que he llegado a ese convencimiento, porque la tesis es tan racional, es tan obvia, la necesidad de este esfuerzo y de crear un sistema de seguridad. No digo que sea este proyecto se puede mejorar, pero ordenar todo esto para que sea más eficiente y mucho más institucional el trabajo de la fuerza pública. Pero yo he llegado al convencimiento que hay fuerzas poderosas, actores políticos, y cuidado que no en estas fuerzas enormes que hay ahora del narcotráfico, metidos en muchas instituciones y en muchas instancias. Y eso es lo que más me preocupa. Yo creo que hay que retomar esta lucha, que hay que retomar este esfuerzo y que hay que plantear este tema con la mayor transparencia, con la mayor claridad posible y con la mayor energía. Bueno, esa es la propuesta, y cuando el amigo Julio Corrales me invitó a participar, yo le dije encantado. Yo lo que quisiera es plantear esta reforma a la Ley General de Policía y a la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. Está escrita, se puede mejorar, pero creo yo que podría ser una buena base, y ya que hay algunas personas que saben mucho de esto y que están metidas en esta conversación, que podríamos quizás agarrar este proyecto y que está ahí, reformularlo, fortalecerlo, verle qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene, y podríamos quizás hacer el intento de, como ciudadanos, de presentar una iniciativa, o bien, de alguna manera, pues los ciclos políticos en Costa Rica son muy cortos. En la perspectiva de las próximas elecciones, que serán en 1 año y medio, 2 años, tener un tema grueso sobre la mesa, diciéndole al país, mire, esto es lo que está pasando. Y por no tener esto bien armado y bien articulado, estamos perdiendo el país, estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico, estamos perdiendo la batalla contra la criminalidad. Bueno, esto hay que ponerle orden dentro de un Estado democrático, entre principios civilistas, en los términos planteados por la Constitución política. Muchísimas gracias por la atención, y muchísimas gracias, Julio. Yo no sé si se abre un periodo de preguntas y respuestas, o si escuchamos la intervención de otras personas, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, don Fernando. Usted nos ha planteado una situación que es real. Costa Rica lo vive. Sin embargo, por lo menos yo en lo personal quedo con esa preocupación de esas fuerzas ocultas que usted hoy nos ha señalado. No sabemos, esas fuerzas están ahí, cuáles son los intereses. Y bueno, el país sigue cada día en una situación crítica en cuanto a la inseguridad. Y usted nos deja planteados 2 grandes temas para tenerlos sobre la mesa, y es uno de los que perseguimos acá desde la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, es analizar la situación país, analizar nuestra Costa Rica y de proponer posibles, valga la redundancia, propuestas, mejorar nuestra seguridad, buscar cómo la red se convierta en una herramienta para quienes generan leyes, una herramienta para las comunidades, para nuestra gente. Don Fernando, quedamos muy agradecidos con su ponencia. Ha sido una ponencia muy concreta, muy directa, y da para bastante rato de discusión. Por lo tanto, abrimos los micrófonos para aquellos colegas que deseen hacer una pregunta, que por favor me levanten la mano.
Hay preguntas. Si hay preguntas, ¿quién me va a levantar la mano? Vamos a ver, pues no tengo visión de toda la pantalla. Ahora sí. ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches. Adelante, Carlos. Sí, muy buenas noches a todos y todas los que están participando, igualmente a don Fernando. Sí, muchas de las exposiciones de lo que exponía el señor exministro, obviamente es un problema de actualidad. He estado conectado en el sistema de seguridad desde el año 96 y sufrí parte de esta modificación, el cual mal llamaron profesionalización de la policía, lo cual siento yo, y de mi criterio, que llegó a tener un concepto muy erróneo de lo que era la profesionalización, dejando de lado mucha gente con experiencia y que aportaba a la seguridad de este país. Mi consulta es si esta figura que se está exponiendo acá va dirigida a una figura de una Policía Nacional dividida en direcciones, cada una con su especialidad o su campo de competencia, cosa que hoy por hoy ha venido a afectar. Entonces esa prácticamente será la consulta, que si es una figura de una Policía Nacional subdividida en direcciones, cada una con una especialidad distinta. Bueno, como yo explicaba, yo no sé si el país o ciertos sectores de opinión en el país aceptarían la tesis de una policía nacional única. Ese es un tema, eso es un tema de discusión. Esta propuesta hace un análisis mucho más pragmático. Dice, existen todas estas policías, están dispersas por varios ministerios. Lo que no puede ser es que no se dé una efectiva coordinación y que esa coordinación no esté establecida por ley, que sea obligatoria y sobre todas las cosas que el director general de la Fuerza Pública tenga autoridad. Es decir, el director general de la Fuerza Pública para mí es, por así decir, como el jefe del Estado Mayor. Y a mí no me importa. Yo no tengo ningún inconveniente en que los tráficos sigan en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y que estén con cargo del presupuesto de Obras Públicas. Ahora recién en esta administración Michael Soto se metió y logró capacitar a algunos policías para que pudieran hacer funciones de tránsito. Pero hace unos años era el ridículo más absoluto, ¿verdad? O sea, había un accidente y a lo mejor había una patrulla a 25 metros de donde se produjo el accidente en la autopista y las colas ahí para atrás eran de kilómetros. Había una patrulla y el policía y los policías que estaban ahí no podían hacer nada. Y había que esperar 45 minutos o una hora que apareciera en su motocicleta el policía de tránsito. O a la inversa, que haya en desarrollo un acontecimiento criminal y no estén presentes, no haya una patrulla o un equipo de la fuerza pública disponible y haya un grupo de tránsito y estos vean para el cielo porque no es asunto de ellos ni es asunto de su competencia. Es decir, ya se está logrando, es decir, hay que mantener la especialización, pero se está logrando, pero lo que yo quiero insistir, y todavía hace un año, porque se lo volví a preguntar al ministro Michael Soto, mire Michael, dígame usted, ¿cuánto tiempo dedica usted a hacer estos esfuerzos de coordinación? Me dice, ¡ay, de locos! O sea, eso no puede ser. Tiene que haber una estructura perfectamente establecida. El ministro de Seguridad, y ahí yo quiero decir una cuestión también, que no es crítica, ¿verdad? Pero yo creo que el ministro de Seguridad, esta figura que podría llamarse ministro del Interior o mantenerse el nombre de ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, eso no importa. Yo sí creo que debe ser un civil, ¿verdad? Comenzamos con, y esto puede ser objeto de debate, pero yo creo que tiene que ser un civil y tiene que ser una persona con un cierto conocimiento
digamos, y con una capacidad de liderazgo político para manejar todo esto, ¿verdad? Comenzó una moda y todos, creo que los últimos ministros lo hicimos, de nombrar un viceministro de la OIJ, y ahora Michael Soto es un excelente profesional, ¿verdad? Pero estemos claros, la visión de un policía formado en la OIJ es distinta de la de un policía formado en la Guardia Civil, en la Fuerza Pública. Una es policía preventiva y la otra es policía represiva. Claro que las fronteras se diluyen, pero la fuerza pública, esta policía de la que yo estoy hablando, unida, articulada, verticalizada, disciplinada, profesionalizada, utilizando efectivamente la Escuela Nacional de Policía para sacarle el máximo rendimiento a las capacitaciones y a la formación, es y debe ser fundamentalmente una policía preventiva. Y esto es, y ahí es donde se derivan todas las otras consecuencias de la capacidad de control de la ciudadanía, de la rendición de cuentas, de la articulación con las policías municipales. Pero no puede ser que digamos, para montar un operativo en policial, que se necesita que lo fortalezca ese operativo decidido por la Dirección General de la Fuerza Pública, que se fortalezca con un trabajo previo por parte de la Policía Municipal de Santana, por ejemplo, de la Policía Municipal de Escazú. Bueno, si el director de la Policía de Santana quiere, lo hace, pero si no quiere, no tiene ninguna obligación. Son policías independientes. Este es el punto que yo insisto en que tenemos que articular todo esto. Y por eso en este proyecto de ley se habla de un sistema nacional de seguridad. Un sistema nacional de seguridad. A mí me gustaría que en ese sistema nacional de seguridad, me atrevería a defenderlo, habláramos de una policía nacional y luego de estas policías diferenciadas. Con eso contesto su pregunta. Excelente, muchas gracias, licenciado. Tenemos una consulta del capitán Neftalí. Adelante, Neftalí. Muchísimas gracias, don Julio. Don Fernando Berrocal, un verdadero placer saludarle en esta noche. Don Fernando, las tendencias que tenemos con relación a cómo debe de ser el modelo de la policía moderna y comunitaria van en dos líneas. Me gustó mucho donde usted plantea de que se necesita una parte política, una parte de política de seguridad, una parte de política de seguridad nacional en donde tienen que estar involucrados los políticos, los que definen las acciones políticas institucionales, que eso es fundamental. Y el otro elemento que también es de la mano con ello es la parte técnica. Son los especialistas. Si vamos a definir una doctrina de trabajo, una política de trabajo en el tema de drogas, tenemos los especialistas de drogas. En el tema de trata de blancas, tenemos los especialistas en esa materia. En el tema de delincuencia común, tenemos los especialistas en esa materia. Me gusta mucho ver un modelo que he visto en Alajuela, donde hacen una reunión política, ¿verdad? Entre los diferentes grupos de interés para un tema en particular, los homicidios, por ejemplo, los asaltos, la violencia doméstica. Y esto emana una serie de directrices funcionales que los técnicos tienen que desarrollar. Pero venimos al mismo problema. Venimos al problema en que, me decía el jefe de la Policía de Tránsito, los políticos dicen, hagamos operativo. Pongo mis 2 unidades de tránsito descuidando todo el resto y lo único que se hace es un parte. ¿Por qué? Porque los 2 policías de tránsito andan en caravana paseando por toda Alajuela para hacer 2 partes policiales que los pudieron haber hecho 15 en su plan de operativo normal. Entonces, siento que aquí es el tema de la formación que necesitamos en tanto la parte técnica y también en la parte política.
Si usted me pregunta a mí, ¿quién debe ser ministro de seguridad? Será porque soy 10 años fuerza pública y luché tanto allá en Guásimo cuando estuve en el 2006, 2007, viendo políticos como ministros que nos atravesaban el caballo bárbaramente, y perdonen mi folclore a los que están escuchando de otros países. Uno como operativo, uno como técnico en la ejecución de las políticas, uno siente que necesita a alguien que sepa de estos temas para que las cosas fluyan de una mejor forma. Comparto plenamente esa necesidad de tener lo teórico, lo político, ¿verdad? De un lado, generando las directrices, generando las doctrinas, lo que queremos hacer en 10 años, en 5 años, en 8 años, y emanando directrices a los diferentes. Vea, aquí hasta la parte civil hay que involucrar, ¿verdad? Hay que involucrar a la parte civil, porque la parte civil también tiene que estar inmersa en ese sistema de seguridad nacional. Es que cuando hablamos del sistema de seguridad nacional, a veces nada más nos creemos en aquella oficinita chiquitita que está ahí a la par del señor presidente. Y yo, como civil, tengo que estar involucrado en ese sistema de seguridad nacional. Amo el proyecto de seguridad comunitaria. Y me encantaría impulsarlo mucho más, porque eso va generando esa conciencia civil que nos va a permitir tener esa madurez política, policial, de cultura preventiva, que es lo que todos necesitamos desarrollar. Excelente, Nestalí. Creo que Totalmente de acuerdo. le agradecemos, Nestalí, su comentario y les pido a los compañeros, por favor, que la pregunta no exceda de 1 minuto. Tenemos al coronel Miguel Barquero. Buenas noches, coronel. Adelante, aló, buenas noches. Don Fernando Berrocal. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, claro que sí. Hola, don Fernando, qué placer volverlo a ver. 25 años en la fuerza pública estuve y ahora me llena de orgullo de tenerlo como un panelista de lujo. A todos, saludos. 3 cosas nada más que quiero rescatar, don Fernando. Primero, felicitarlo y saludarlo a la distancia. La ley, bueno, yo estaba cuando se hizo lo de la ley 7410, pero esa ley, el espíritu de la ley, le dieron otro perfil, otra aplicación, número 1. Número 2, la disciplina como tal, en lo que es esa jerarquía vertical, ya no existe en la fuerza pública. Se perdió por la misma aplicación de la ley. Y número 3, existen mucha maraña, aspectos meramente políticos. Y se lo señalo de último, porque usted como ministro que ha sido parte de la política, sabe muy bien las trabas que hay en seguridad pública para mover una serie de cuerpos que hay ahí, que lo que han hecho es un daño no solo a la fuerza pública, sino al país en general. Don Fernando, un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con su intervención y con la del compañero que habló antes. Es que las cosas, digamos, no pueden ser por simple voluntad. O sea, este es un país que es un Estado de Derecho. Hay que hacer un sistema y hay que legalizar todo esto y ponerlo en términos legales. Yo insisto mucho de que está bien, no tenemos ejércitos, estamos claros, ni queremos tener ejército. Esa circunstancia permitió que hoy en día se dedique el 8% del presupuesto nacional a la educación. Y es un país, uno de los países más educados y prácticamente el analfabetismo está erradicado del país. Hay escuelas y colegios en todas partes, en todos los distritos, en todos los cantones. Como también dije que teníamos uno de los sistemas de seguridad social más evolucionados y se puede mejorar como todas las cosas, pero esta crisis, esta pandemia, parte de lo que ha puesto de manifiesto es que la seguridad social, si no fuera por la seguridad social, quién sabe, estaríamos en la misma coyuntura que están otros países de América Latina. Tenemos un extraordinario sistema de seguridad social.
universal. Se han cometido montones de errores en el manejo de la pandemia, no digo que no, y en la parte de seguridad también. Toda la situación de la zona norte, yo incluso he escrito en términos muy críticos, porque se debió haber previsto ya toda la situación que se iba a venir y la emergencia que iba a surgir precisamente por el tema de Nicaragua y por el tema de una frontera porosa y abierta. ¿Verdad? Y desde mucho antes, en esa conversación, en alguna conversación que he tenido con autoridades del gobierno, les he dicho lo que hay que reforzar la frontera norte, que el país tiene que defender una de las funciones, sí, porque ¿cuáles son las funciones de la fuerza pública? Primero, velar por la soberanía y la integridad del territorio nacional. Esa es la primera de todas. Segundo, velar por la seguridad de los habitantes, o sea, la lucha contra la criminalidad. Pero tercero, del Ministerio de Seguridad es esto que estamos hablando. Esta es la pata que está en el aire, la coordinación funcional e institucional de todas las diferentes policías. Y mi tesis es que eso hay que ponerlo en una ley. Yo hablé de un sistema porque me parece que hay resistencia a hacer una cosa así como totalmente vertical de todas las policías. No importa, que se mantengan en diferentes ángulos. Incluso presupuestariamente el Ministerio de Seguridad no podría asumir todas las policías. Que la penitenciaria siga en justicia, que los tráficos sigan en obras públicas, que la policía fiscal siga en Hacienda. Es decir, las policías municipales han desahogado tremendamente la parte presupuestaria, pero es que ya hay policías municipales grandes. Yo no sé cuánto tiene la Policía Municipal de San José, pero deben andar en los 400, 500 hombres. Eso es un montón de gente. Yo vivo en Escazú, aquí la de Escazú debe andar en 75, 80 policías municipales. Es muy buena, por cierto, muy buena la Policía Municipal de Escazú. Pero sería muchísimo mejor si todo ese esfuerzo estuviera articulado como usted lo dice muy bien, por supuesto, los políticos nada más definiendo grandes políticas públicas y los técnicos, la fuerza pública en esa especie de Estado conjunto mayor, bien articulados y sobre todo manejando los operativos, la parte funcional, la parte de eficiencia policial. Esa es la propuesta. Si lográramos eso, yo creo que avanzaríamos enormemente en la lucha contra la criminalidad y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Gracias, don Fernando. El coronel Marcos Calderón, adelante, coronel. Bueno, tiene problemas de audio ahí. Adelante, el 8496-4534. Tiene problemas de audio. Don Alfredo López me pide la palabra. Adelante, don Alfredo. Muchas gracias. Un saludo a don Fernando, que nos conocemos de muchos años. Sí, yo quería hacerle una pregunta porque yo, por los años que tengo en relación con don Fernando y identidad de muchas ideas, me preocupa el tema seguridad. Definitivamente a mi país hay que verlo desde el tema de seguridad. Esa ley que él propone, debo confesar que no la he visto, la voy a ver y le haré llegar a don Fernando todas las inquietudes que tenga yo. Pero el tema de seguridad va más amplio. Para un país como nuestro, que no tiene ejército, por ejemplo, seguridad social, por supuesto, seguridad de salud. Ahora estamos enfrentando toda una pandemia, una situación de seguridad nacional prácticamente. Tenemos seguridad alimentaria, seguridad territorial, como él ha dicho. Yo pienso que si él ha incorporado en esos proyectos algún tema sobre esto, porque Costa Rica está dormida en esos temas. ¿Verdad? Costa Rica está dormida, totalmente dormida en eso. Cuando tuvimos algunos conflictillos por allá en la frontera norte, por unos 2 kilómetros cuadrados que habían ahí, y sacamos la policía porque nos los iban a matar.
¿verdad? Eso es como decir, no vaya la policía a Carpio porque nos van a matar a los policías. Pero ahora mismo, perdimos 2 meses, por ejemplo, lamentablemente, en atacar el problema de la pandemia con testeos en la zona norte, con un cordón sanitario adecuado, ¿verdad? Y sin embargo, el pueblo costarricense en general ha sido disciplinado. Porque esto no es simplemente que el gobierno nos diga, mire, váyase por aquí a la izquierda, a la derecha. No, es disciplina propia de nuestro pueblo. Don Alfredo, ¿tiene alguna pregunta en concreto? Contempla Don Alfredo, otros conceptos de seguridad que no sea solo pelear contra el narcotráfico o el delincuencia común, porque la seguridad va más allá. Don Alfredo, gracias por su intervención. Les pido por favor que no nos extendamos más de 1 minuto porque hay muchas solicitudes de colegas que quieren participar. Le agradecemos muchísimo, don Alfredo. Adelante, don Fernando, si quiere responderle. No, muy concreto. Gracias, Alfredo. Encantado de oírte y de saludarte. Este proyecto está referido exclusivamente a los temas de seguridad nacional y de seguridad ciudadana y los temas propios del Ministerio de Seguridad Pública, porque hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que es una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, y yo no estaba satisfecho con ese proyecto. Y entonces dije, no, es que el tema de seguridad no es solo responsabilidad de la policía, hay otro montón de factores, y además tenemos este problema de dispersión y de falta de articulación de las distintas fuerzas de policía. No, el proyecto está referido solo a este tema. Por supuesto que tenés razón en los temas de seguridad alimentaria y otras cosas, pero no, esto aspira a fortalecer el Ministerio de Seguridad Pública como el ente rector competente para desarrollar el artículo 12 de la Constitución. Eso es. Igual como hay otros entes rectores de otros artículos de la Constitución, el Ministerio de Seguridad Pública tiene que ser. Que el tránsito está en obras públicas, bueno, pero es policía de tránsito. Que estos que andan agarrando contrabandos de la policía fiscal están en el Ministerio de Hacienda, perfecto, pero es policía fiscal. Y todo eso tiene que estar articulado, dirigido, coordinado por un ente rector que es el Ministerio de Seguridad Pública, no las policías por la libre. Hay veces que ni se entera la policía de los operativos de Hacienda, por ejemplo. Eso no puede ser. Y defiendo además, lo que quiero sobre todas las cosas es defender la figura del director, ya en la parte técnica de lo que hablaba un compañero antes, la figura rectora superior del director general de la Fuerza Pública, por supuesto, con los distintos jefes de las distintas policías, en un Estado Mayor conjunto, en una comisión o en un Consejo Nacional Policial, como lo quieran llamar, pero las cosas tienen que ser así, no debe andar uno ahí que sea voluntario, a la tica, todo ahí vamos, eso no puede ser. El mundo está muy complicado. El tema del narcotráfico y los problemas que tenemos, digamos, fronterizos, y el tema de la criminalidad en el país, ya es hora que nos haga despertar de que esto no es así, que tenemos que tener una policía de verdad. Ese es el punto. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. 8496-4534 me pide la palabra. Adelante. Active su micrófono y su cámara, por favor. Bien, me levantó la mano. Vamos a ver qué pasa ahí. Don Max, usted me está levantando la mano, don Max. Vamos a esperar. Don Max, adelante. Active su cámara y su micrófono, don Max. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Me disculpa, pero es que creo que no tengo video. Tengo audio, pero no video. Adelante. Si me escucha don Fernando, no. Yo lo escucho, yo tampoco tengo video, solo tengo audio en este momento. No sé cómo montar el video. Bueno, sí, entonces que me regalen nada más 2 minutitos. Sí, buenas noches, don Fernando. Buenas noches a todos, ¿verdad? Don Fernando, no, yo creo que el proyecto que usted desarrolla y impulsa está muy bien, creo, me parece muy bien. Yo iría más allá, yo creo que las necesidades de seguridad son muchas, ¿verdad?
narcotráfico, defensa civil. En el caso de catástrofes, Costa Rica las tiene, por ejemplo, inundaciones, terremotos, casos de Ichona, por ejemplo, la seguridad de fronteras también, ¿verdad? Entonces, todos los países tienen un hermano mayor, todos los países tienen ejército y da un apoyo, una cooperación logística en ese sentido. Un caso muy cercano a nosotros, por ejemplo, Colombia, ¿verdad? México, Colombia y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo iría más allá, o sea, yo pienso en una fuerza de autodefensa, o sea, yo creo que Costa Rica, aún con militares, podría ser respetuosa del orden constitucional, una policía civilista, como usted la mencionaba, ¿verdad? Y buscando mantener su estatus de neutralidad, pero yo sí creo en una fuerza de autodefensa, como la han tenido varios países, ¿verdad? Además de que es una consulta que yo quería hacerle a don Fernando también, de si de facto, digámoslo así, hay una seguridad garantizada de parte de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? La mayoría de los países que no tienen una fuerza militar son, bueno, Costa Rica, Panamá, países del Caribe y algunos países de Europa, de los más pequeños, por ejemplo, Andorra, pero la seguridad se la garantiza España. Igual con los países del Caribe, digamos, la isla de Guadalupe se la garantiza Francia y varias otras islas del Caribe se las garantiza el Reino Unido. Entonces, ¿existe algún protocolo a nivel oficial de algún país que garantice la seguridad de Costa Rica, ¿verdad? Porque, digamos, ha habido, por ejemplo, en este momento, en los últimos años se ha recibido mucho equipo, yo diría muy bueno, de parte de los Estados Unidos para seguridad a nivel de todo, helicópteros, vehículos blindados y otro tipo de armamento, ¿verdad? Entonces, porque don Fernando, yo veo que usted sabe tanto, que yo creo que Costa Rica, aún con ejército, usted sería una persona llamada a sostener esa fuerza militar, ¿verdad? Yo creo, como le mencionaba, que aún con una fuerza militar se puede garantizar que esta sea civilista, o sea, que respete el orden constitucional, respete el poder ejecutivo, o sea, el presidente, y no ese concepto que existió en el pasado del ejército como para hacer un golpe de Estado, ¿verdad? Gracias, don Max. Gracias. El tiempo apremia. Don Fernando, responde. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. no, Max, el único instrumento que tiene Costa Rica es el TIAR. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado internacional de defensa muy antiguo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Costa Rica lo aplicó, lo invocó en el año 54, cuando la invasión en la época de la dictadura de Somoza, cuando la invasión de Nicaragua a Costa Rica, lo volvió a invocar. No estoy seguro si don Rodrigo Carazo invocó el TIAR, pero nosotros en el gobierno de Luis Alberto Monge sí invocamos el TIAR. Yo era ministro de la presidencia y fue cuando fui con Ángel Edmundo Solano, que era el ministro de Seguridad, yo era ministro de la presidencia, fuimos a Venezuela y el gobierno de Venezuela mandó una flotilla de aviones a Costa Rica, de aviones de combate, y le hizo saber al gobierno sandinista de Nicaragua que una incursión militar del Ejército Popular Sandinista sobre Costa Rica sería una declaración de guerra a Venezuela. Pero vea los cambios de la historia. En ese entonces nuestro gran aliado era Venezuela. También don Rodrigo Carazo, en la época del presidente, cuando don Rodrigo Carazo era Carlos Andrés Pérez, que había vivido su exilio aquí en Costa Rica, Carlos Andrés Pérez mandó aviones a Costa Rica. A mí me tocó después, en la época de Luis Alberto, un gobierno que era don Luis Herrera Campins. Yo fui y inmediatamente mandaron los aviones, y Ángel Edmundo también estuvo conmigo en esa misión. Pero ese es el único instrumento que tenemos, ¿verdad? Ese es el único instrumento que tenemos.
Y yo sí quiero decir bueno, lo de don Rodrigo fue diferente, porque más bien ayer en medio de todo el conflicto con la guerra insurreccional y había un gran debate si Costa Rica efectivamente estaba prestando el territorio nacional o no digamos, al sandinismo, etcétera. Sobre eso hay mucha historia que contar. Pero yo sí quiero decir que en la época de Luis Alberto Monge, efectivamente, pero efectivamente había un plan en Managua, ¿verdad? Ya consolidados, el régimen sandinista, y el que estaba detrás los que estaban detrás de ese plan eran los cubanos, ¿verdad? De internacionalizar el conflicto. Era una decisión, estaba todavía la lucha de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, los Estados Unidos, y la tesis era que no podían internacionalizar el conflicto por Salvador porque ahí había un ejército peleando, no podían internacionalizar el conflicto por Honduras porque ahí también había un ejército fuerte peleando y además estaba una base aérea norteamericana muy fuerte. Los americanos estaban todavía en la zona del Canal, pero entonces la única, ahí el débil era Costa Rica. Nosotros no teníamos capacidad de defensa. Yo recuerdo que se hizo una reunión en la oficina del presidente Monge, y bueno, si el ejército sandinista se metía en Costa Rica, se metía hasta San José. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de invocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Recibimos inmediatamente apoyo de los Estados Unidos, pero la ayuda propiamente militar se le pidió a Venezuela, a la Venezuela democrática de antes, pero vean los cambios, y ahora Venezuela estaría del lado de Nicaragua, por decir una cosa. Más bien ahora los aliados nuestros debería ser Colombia. Ahí hay una situación compleja, pero yo sí no veo que haya un ambiente nacional como para crear una fuerza militar o una fuerza de autodefensa. No siento que haya ese espíritu. Yo creo que hay un sentimiento nacional pacifista, de solución pacífica de las controversias. Pero entonces mi tesis es, bueno, está bien, ese es el sentimiento nacional, eso es lo que hemos decidido los costarricenses, eso fue lo que significó la abolición del ejército en el año 48 y el artículo 12 de la Constitución que en fin, elimina las fuerzas militares en Costa Rica y establece unas fuerzas de policía. Entonces mi tesis es, bueno, pues entonces hagamos unas fuerzas de policía de verdad, preparémonos como Dios manda. Y ahí sí, yo sí acepto la tesis de que hay que diferenciar. Para mí no es lo mismo la policía municipal, los objetivos de la policía municipal de aquí de Escazú, que la policía de fronteras. ¿Sí? La policía de fronteras tiene que estar armada diferentemente, tiene que hasta andar con un uniforme distinto. Ya no vamos a meter con estos uniformes gruesos de aquí en los calores de la zona norte a la policía fronteriza. Tiene que haber un apoyo aéreo de la sección aérea, en fin. Lo mismo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico, que ya sí hay un esfuerzo conjunto de varias fuerzas de policía y sobre todo mucha cooperación internacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional. ¿Cómo haría Costa Rica para enfrentar? Yo recuerdo esos debates que se dan en la Asamblea Legislativa, como 2 veces tuve que ir yo a la Asamblea Legislativa. Y yo les decía, bueno, entonces, que eso es una violación a la soberanía nacional que entren las patrulleras norteamericanas. Digo, no, la violación a la soberanía nacional es que entren los narcotraficantes colombianos y que invadan y llenen el territorio nacional de droga. Eso es un problema internacional, tiene que resolverse en un esquema internacional. Y ahí sí necesitamos la ayuda de los Estados Unidos, como en el conflicto que tuvimos con el gobierno de Luis Alberto, necesitamos la ayuda de Venezuela. Y Venezuela nos mandó aviones. Pero hay un tratado internacional y Costa Rica tiene recursos y prestigio internacional como para defenderse en el marco de ese tratado. Es el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Excelente, don Fernando. Bueno, ya estamos llegando al final de este evento del Congreso. Me había pedido la palabra el coronel Marcos Calderón. No me quiero ir y despedirme sin antes darle la palabra al coronel Calderón. Adelante, don Marco. ¿Me escuchan? Lo escuchamos muy bien. Adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En realidad ha sido muy interesante el diálogo con don Fernando.
Nada más para reforzar las palabras por él dichas, efectivamente tuvimos varias reuniones trabajando un proyecto con el objetivo principal de darle una mayor operatividad a la fuerza pública. Obviamente, pues él habla de un proyecto mucho más amplio y más profundo, pero principalmente si lográramos recuperar la operatividad de la fuerza pública, que se podría conseguir grandemente con esa articulación y coordinación interinstitucional, pues sería un gran avance. Lo otro es la Dirección de Seguridad e Inteligencia de la Fuerza Pública. Sin meternos a fondo con el tema de la DIS, es importantísimo que la fuerza pública tenga ya, después de tantos años de andar con el tema para arriba y para abajo, pues una dirección fuerte de inteligencia policial. Muchas gracias, buenas noches. Marcos, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se va a hacer acción policial sin una dirección de inteligencia policial? Y es correcto. Eso no es posible. Sí. Ninguna policía del mundo. Ni ninguna policía del mundo. Eso es andar a ciegas. Correcto. Esa debería ser una de las direcciones más importantes de la fuerza pública, la Dirección de Inteligencia Policial. Hasta le pusimos nombre, DIPOL, me acuerdo. Exactamente. Marcos, un gran gusto. Correcto, de oírte. Es que me da un gran gusto. Igualmente, de un abrazo. No puedo ver porque estoy sin video, pero un gran abrazo. Sí. Me di cuenta. Pues, bueno, muchas gracias, Coronel Calderón, por su participación. Y igual forma, muchas gracias para todos los que han participado esta noche. Don Fernando, tiene usted la palabra para despedirse de la audiencia nacional e internacional. Adelante. Julio, muchísimas gracias. De verdad ha sido una noche muy, muy linda y yo me he sentido muy feliz hablando de estos temas. Pero el otro día se lo dije a usted cuando conversamos y me planteó esto. Agarremos esto como un tema de la red suya o el red de profesionales de seguridad. Trabajemos. El proyecto está hecho. Hay que mejorarlo. ¿Ya? Tiene ¿cuántos? 6 años. Es una cosa terrible el tema político en este país, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Y es una cosa que las cosas avancen, pero yo espero que haya liderazgo suficiente a futuro, por lo menos para plantear este tema. Pero para plantear este tema hay que tener un proyecto y ponerlo ahí y ponerle fuerza y determinación desde la Casa Presidencial y desde el Ministerio de Seguridad Pública para verdaderamente crear un sistema de seguridad, un sistema nacional de seguridad para fortalecer el Ministerio de Seguridad y para tener una policía del primer mundo. Costa Rica la puede tener, por supuesto que la puede tener, y podemos hacer un gran esfuerzo. Más bien le propongo, Julio, que trabajemos con usted, que tiene tanto interés en estos temas y esta red, en poner en blanco y negro un nuevo proyecto e impulsarlo y hacerlo realidad en Costa Rica en un futuro próximo. Claro, claro, don Fernando, no, con mucho gusto. Vamos a conformar aquí desde la red una comisión nacional de seguridad para conjuntamente con usted analizar este proyecto y poder ver si lo podemos poner en blanco y negro, como usted dice, para que esto sea una realidad pronto. Por lo demás, don Fernando, altamente agradecido. La red está a su servicio en el momento que usted necesite conversar con la Red Nacional de Profesionales en Seguridad de Costa Rica. Cuente con el espacio. De igual manera para los compañeros y colegas que nos ven desde la Red Nacional de Seguridad de España, donde ya tenemos presencia. De igualmente donde ya estamos organizando con el compañero Alejandro allá en Argentina. Y en fin, la red está creciendo, don Fernando, y pues yo creo que va a ser muy importante su participación. Y desde ya nosotros nos sentimos muy, muy honrados con su presencia y en nombre de la red lo vamos a nombrar a usted miembro honorario. Aquí en público lo hago para que usted sea parte de esta red y pueda contar con el apoyo que usted necesite, don Fernando. Muchísimas gracias, Julio, y a todos los que han participado de esta actividad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, don Fernando. A los demás colegas que nos han acompañado esta noche, hombres y mujeres que ahí están presentes, a las mujeres pues felicitarlas por estar siempre activas acá en la red. Nos complace mucho ver
a mujeres participando en este tipo de eventos. Recordarles, no me quiero despedir sin recordarles que el próximo martes el Congreso continúa. El próximo martes 8 de la noche pueden pedir sus invitaciones igual por correo electrónico como lo hemos hecho con todos los eventos anteriores. Así es que agradecerles a todos ustedes. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes, si Dios así nos lo permite. Gracias. Bien.